Bienvenidos a este video. Mi nombre es Angie Sopalo, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre del quinto semestre de la carrera de Contabilidad Paralelo B, jornada vespertina, y este video correspondiente a la materia de finanzas dirigida por el economista Osvaldo Loor tratará sobre el análisis del capítulo 29, Análisis y Planeación Financieros, del libro Principios de Finanzas. El objetivo de este video es comprender el tema análisis y planeación financieros, además de sus subtemas correspondientes al libro Principios de Finanzas, para ampliar conocimientos como parte fundamental de estudio. Dentro del capítulo 29, Análisis y Planeación Financieros, se puede determinar que los administradores financieros inteligentes consideran el impacto general de sus decisiones de financiamiento e inversión y se aseguran de que la empresa tenga la estrategia financiera necesaria para respaldar sus planes de crecimiento futuros. Además, como se menciona en el libro, es importante saber dónde estamos hoy para saber dónde podríamos estar en el futuro, de modo que es importante conocer el significado de los estados financieros de una empresa y la utilización de la información que proporciona para evaluar el rendimiento general y la posición financiera actual de una empresa. También los analistas financieros analizan varias razones financieras que permiten desarrollar preguntas que aporten en la toma de decisiones y ejecución de los procesos de la empresa. Por ende, las razones financieras también alertan sobre posibles problemas. Por otro lado, también es fundamental mencionar que las empresas en crecimiento necesitan invertir en capital, planta y equipo, desarrollo de productos, etcétera, y prácticamente requiere dinero, para lo cual se aplica la planeación financiera que influye en la comprensión del impacto financiero de sus planes de negocio. Dentro de los estados financieros, las empresas tienen diversas partes interesadas, como accionistas, tenedores de bonos, banqueros, proveedores, empleados y directores. Todos deben vigilar la empresa y asegurarse de que se cumplan sus responsabilidades, para lo cual se guían en los estados financieros de la empresa para obtener la información que necesitan. Y cuando se revisan los estados financieros de una empresa, es importante recordar que los contadores todavía tienen bastante libertad de acción para informar de las utilidades y el valor en libros. Por ejemplo, son libres de elegir el método de cálculo de la tasa de depreciación y amortización de los activos de la empresa. También los contadores alrededor del mundo trabajan para acordar prácticas comunes. Sin embargo, hay variaciones considerables en las reglas de contabilidad de diferentes países. Una de las diferencias es la forma en la que los impuestos se muestran en los estados de resultados. Y a veces el impacto de estas diferencias en las normas contables puede ser significativo. A continuación se muestran los estados financieros de una empresa, en este caso Executive Paper, en la cual se menciona que se debe evaluar la posición financiera de la empresa. Entonces el primer paso es precisar la situación actual, teniendo como base el balance, el estado de resultados y el origen y aplicación de recursos más recientes. El balance básicamente proporciona una descripción general, rápida de los activos de la empresa y las fuentes de fondos utilizados para adquirirlos. Las partidas del balance se enumeran en orden descendente de liquidez. Por ejemplo, se toma como prioridad los activos que probablemente se liquidarán en un futuro próximo. Esto incluye efectivo, valores de fácil venta y cuentas por cobrar e inventarios de materias primas, trabajos en proceso y bienes terminados. Todos estos activos se conocen como activos circulantes. Los activos restantes del balance son de largo plazo. De modo que el contador registra el monto que costó originalmente cada activo y luego en el caso de la planta y equipo deduce una cantidad fija anual por depreciación. Los contadores también analizan los pasivos, es decir, el dinero que la compañía debe, y primero vienen los pasivos que se deben pagar en un futuro cercano. Estos pasivos circulantes incluyen deudas que se deben liquidar en un lapso no mayor de un año. Además, la parte inferior del balance muestra las fuentes de efectivo que usó para adquirir el capital de trabajo neto y los activos fijos. En cuanto a la parte del capital, procede de la venta de acciones a inversionistas y el resto viene de las utilidades que la compañía ha invertido en nombre de los accionistas.
La diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes se conoce como capital de trabajo neto o activos circulantes netos. Este mide aproximadamente la reserva potencial de efectivo de la compañía. Como podemos observar, su fórmula de aplicación es capital de trabajo neto es igual a activo circulante menos pasivo circulante. Aplicamos o reemplazamos los valores en la fórmula tomando en cuenta los valores de la empresa y nos da un monto de 440 millones de dólares correspondientes a capital de trabajo neto para la empresa Executive Paper. El estado de resultados que se puede observar corresponde al año 2005 de la empresa Executive Paper, en la cual se menciona que vendió activos por el valor de 2.200 millones de dólares, que era su costo total, y la producción y venta de estos bienes alcanzó un monto de 1.980 millones. Además de estos gastos menores, la empresa también dedujo 53.3 millones por el valor de los activos fijos usados en la producción de los bienes. De este modo, para calcular las utilidades de la empresa antes de intereses e impuestos se aplica la siguiente fórmula. Utilidades antes de intereses e impuestos es igual a ingresos totales menos costos y menos depreciación. Reemplazamos los valores en la fórmula en la cual los ingresos totales vendría a ser por un monto de 2.200 millones, menos los costos por un monto de 1.980 millones, menos la depreciación por un monto de 53.3. De este modo nos da un total de 166.7 millones de dólares correspondientes a utilidades antes de intereses e impuestos. En cuanto al origen y aplicación de recursos, el dinero que la empresa genera se invierte en capital de trabajo neto y activos fijos o se paga a los accionistas como dividendos aplicando una fórmula. De este modo sería total de aplicaciones de recursos es igual a inversiones en capital de trabajo neto más inversiones en activos fijos y más los dividendos pagados a los accionistas. Así que la compañía invirtió 38.5 millones adicionales en su capital de trabajo y durante el mismo periodo los activos fijos crecieron de 929.5 millones a 1.000 millones de dólares con un incremento de 70.5 millones. El estado de resultados de la empresa distribuyó 43.8 millones de dólares como dividendos. De este modo se reemplazan los valores en la fórmula y 38.5 millones corresponde a inversión en capital de trabajo neto. A esto se le suma la inversión en activos fijos con un monto de 70.5 y más los dividendos pagados a los accionistas con un monto de 43.8 y esto nos da un total de 152.8 millones de dólares. En cuanto a la medición de la situación financiera de la empresa, en este caso de Executive Paper, los estados financieros de la empresa proporcionan la información necesaria para evaluar la situación financiera actual de la empresa. Sin embargo, los estados financieros a menudo contienen una gran cantidad de datos y para resumirlos de forma adecuada se prioriza o se enfoca en algunas razones claves. Se realizan preguntas tales como ¿cuánto ha pedido prestado la compañía? ¿Qué tan líquida es la compañía? O también qué tan productivamente se están usando los activos en la empresa, o qué tan rentable es la empresa, o también qué tan alto valúa la empresa los inversionistas. Tomando en cuenta la primera pregunta de cuánto ha pedido prestado la empresa, en este caso Executive Paper, si una empresa desea solicitar un préstamo, los prestamistas consideran varias medidas para determinar si es adecuado o no, y si tiene muchas deudas, se pedirá que se mantenga su deuda dentro de un rango razonable. Estos límites de préstamo se expresan como razones financieras. Ahora bien, tenemos la razón de deuda en la cual básicamente el apalancamiento financiero generalmente se mide como la razón entre la deuda a largo plazo y el capital total a largo plazo. La fórmula para calcular la razón de deuda es igual a deuda de largo plazo más el valor de los arrendamientos y a esto dividido para la deuda de largo plazo más el valor de los arrendamientos y más el capital. Aplicando los valores o reemplazando los valores en la fórmula tomando en cuenta la empresa de ejemplo, nos da una razón de deuda de 0.45. A esto también se puede calcular la razón de deuda a capital, que básicamente es igual a deuda de largo plazo más valor de los arrendamientos y a esto dividido para el capital. En el ejemplo podemos observar que reemplazando los valores en la fórmula nos da una razón de deuda de capital de 0.83. En cuanto a las veces que gana el interés o cobertura de los intereses,
Otra medida de apalancamiento es la extensión en la que se cubren los intereses por las utilidades antes de intereses e impuestos más la depreciación. Tenemos la fórmula de las veces que se genera el interés, que es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos más la depreciación dividido para el interés. Como podemos observar en el ejemplo, al reemplazar los datos nos da 5.18 correspondiente a veces que se genera el interés. Los pagos regulares de intereses son el obstáculo más bajo que una empresa debe superar para evitar el incumplimiento, y la velocidad del tiempo mide la cantidad de espacio libre entre la valla y el saltador. Continuando con el ejemplo de la empresa Executive Paper, se realiza la pregunta de qué tan líquida es la empresa. Es importante mencionar que la liquidez también debe ser monitoreada por los bancos y los proveedores de la empresa, ya que saben que las empresas sin liquidez tienen más probabilidades de quebrar e incumplir. Tenemos la razón circulante, que son los activos y el efectivo que se puede convertir fácilmente en dinero, y sus pasivos circulantes, que son pagos que la compañía espera hacer en el futuro cercano. Por lo tanto, la relación entre los activos circulantes y los pasivos circulantes determina la reserva de liquidez. Por lo tanto, la fórmula de aplicación para la razón circulante es igual a activo circulante dividido para pasivo circulante. En este caso, reemplazamos los valores tomando en cuenta la empresa, y nos da una razón circulante de 1.96. A veces una fuerte caída en la razón circulante significa problemas, sin embargo también puede ser engañosa. Tenemos también la razón rápida o prueba del ácido, en la cual algunos activos están más cerca del efectivo que otros, y si surgen problemas es posible que no se consiga vender los inventarios sino a precios de remate. Como resultado, los gerentes a menudo se enfocan solo en el efectivo, valores a corto plazo y facturas impagas. La razón rápida se calcula aplicando la fórmula efectivo más valores de corto plazo más cuentas por cobrar dividido para pasivo circulante. Reemplazando los valores, tomando en cuenta la empresa como ejemplo, nos da una razón rápida de 1.20. La razón de efectivo menciona que los activos más líquidos de la compañía son efectivos y valores fácilmente negociables, y esta es la razón por la cual los analistas también observan la razón de efectivo. Su fórmula de aplicación es razón de efectivo es igual a efectivo más valores de corto plazo, y todo esto dividido para pasivo circulante. Tomando como ejemplo la empresa, nos da una razón de efectivo de 0.24. Adicional, se realiza la pregunta de qué tan productiva qué tan productivo es el uso de los activos en la empresa, y es importante comprender que las inversiones en los activos fijos y capital de trabajo necesarios para respaldar la producción actual de la empresa puede ayudar a descubrir cualquier inconsistencia en estos planes futuros. Tenemos la razón de ventas a activos o rotación de activos, en la cual muestra qué tan eficientes se usan los activos de la empresa. Su fórmula de aplicación es las ventas dividido por el promedio de activos totales. Reemplazamos los valores en la fórmula tomando en cuenta los valores de la empresa, y nos da una razón de ventas a activos de 1.55. Una alta razón de ventas a activos puede tener varias causas, como por ejemplo que la compañía usa sus activos con eficiencia, o que se está trabajando cerca de su capacidad total, o también que la empresa fabrica productos de alto valor y bajo margen de utilidad. También tenemos los días en inventario, en la cual se menciona que la velocidad con la que una compañía rota su inventario se mide por el número de días que se requiere para que los bienes se produzcan y se vendan. Su fórmula de aplicación básicamente es días en inventario es igual a inventario promedio dividido para el costo de ventas, y a este dividido para 365. Aplicando los valores en la fórmula tomando en cuenta la empresa, nos da días en inventario 63.6 días. También tenemos el periodo promedio de cobranza, el cual mide la rapidez con la que los clientes pagan sus cuentas, y básicamente su fórmula de aplicación es periodo promedio de cobranza es igual a promedio de cuentas por cobrar dividido para ventas, y a esto dividido para 365. De este modo nos da un periodo promedio de cobranza de la empresa de 72.4 días.
También se puede determinar qué tan rentable es la empresa y para esto tenemos el margen de utilidad neto, el cual permite conocer la proporción de ventas que se convierte en utilidades. Su fórmula de aplicación es igual a margen de utilidad neto, utilidades antes de intereses e impuestos, menos los impuestos dividido para las ventas. Como tenemos en el ejemplo, reemplazamos los valores de la empresa y nos da como un margen de utilidad neta de 5.3%. También se encuentra el rendimiento de los activos, en la cual se menciona que es frecuente que los administradores midan el desempeño de la empresa con la razón de utilidades a activos totales y a esto se le conoce como rendimiento de los activos o rendimiento de la inversión. Su fórmula de aplicación es igual a rendimiento sobre activos es igual a utilidades antes de intereses e impuestos menos los impuestos y dividido para el promedio de activos totales. Como podemos observar en el ejemplo, el rendimiento sobre activos de la empresa nos da de 8.3%. Y otra medida que se enfoca en el rendimiento sobre el capital de la empresa viene a ser rendimiento del capital es igual a las utilidades disponibles para los accionistas comunes dividido para el promedio del capital. Y como tenemos en el ejemplo, nos da un total de 14.2% de rendimiento del capital para la empresa. También se encuentra la razón de pago de dividendos, en la cual esta razón mide la proporción de utilidades que se paga como dividendos y su fórmula de aplicación es razón de pago de dividendos es igual a dividendos dividido por las utilidades y en este caso nos da 0.6. Si se espera que las utilidades suban el siguiente año, la administración puede optar por pagar dividendos algo más generosos. También se encuentra la siguiente pregunta en la que se menciona o se intenta verificar que también valúan a la empresa los inversionistas. Y para esto se debe calcular razones que combinen datos contables y bursátiles en los cuales tenemos la razón de precio-utilidades, la cual mide el precio que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada dólar de utilidades y su fórmula de aplicación es igual a precio de la acción dividido por utilidades por acción. Como podemos observar en el ejemplo, reemplazando los datos nos da una razón precio-utilidad de 9.5. Una razón o una alta razón de precio-utilidad indica que los inversionistas creen que la empresa tiene buenas oportunidades de crecimiento o que sus utilidades son bastante seguras por lo que son más valiosas. También tenemos el rendimiento del dividendo, en la cual es simplemente su dividendo como proporción del precio de la acción y su fórmula viene a ser rendimiento del dividendo es igual a dividendo por acción dividido para el precio de la acción. En el ejemplo nos da 6.2% de rendimiento del dividendo. Básicamente, un alto rendimiento del dividendo puede indicar que los inversionistas están demandando una tasa de rendimiento relativamente alta o que no se espera un rápido crecimiento de los dividendos con las consecuencias o las ganancias de capital. También tenemos la razón del valor de mercado a valor en libros y esta razón es la proporción del precio sobre el valor en libros de la acción. Su fórmula de aplicación básicamente es razón mercado a libros es igual precio de la acción dividido para el valor en libros por acción y en este caso nos da 1.3. El valor en libros es simplemente el capital de los accionistas en libros dividido entre el número de los accionistas o de las acciones en circulación. También se encuentra el sistema DuPont, en el cual existe la relación del rendimiento de los activos con la razón de ventas a activos y su margen de utilidad. De esta manera, la fórmula viene a ser rendimiento de los activos es igual a utilidades antes de intereses e impuestos menos los impuestos dividido para los activos, que esto es igual a las ventas dividido para los activos que se considera la razón de ventas a activos y a esto se le multiplica las utilidades antes de intereses e impuestos menos los impuestos dividido para las ventas, que se considera el margen de utilidad. El apalancamiento puede elevar o reducir el rendimiento del capital y para esto se aplica la fórmula razón de capital por razón de ventas a activos. Y en este caso tenemos en el ejemplo, al realizar el cálculo, 0.14, en la cual el apalancamiento de la empresa incrementa el rendimiento de su capital. Planeación financiera. Los estados financieros ayudan no solo a comprender el pasado, sino que también brindan una perspectiva. Básicamente es un punto de partida para la elaboración de un futuro plan financiero.
Y básicamente este plan financiero debe ser coherente ya que requiere la comprensión de cómo una empresa puede generar fuertes rendimientos a largo plazo en función de su industria y posición dentro de la misma. Al preparar un plan financiero se debe tomar en cuenta los resultados más probables y se debe preparar para lo inesperado. Una forma de hacer esto es trabajar las consecuencias del plan de acuerdo con el conjunto de circunstancias más probables y luego usar el análisis de sensibilidad para variar uno a uno los supuestos. Dentro de los modelos de planeación financiera, básicamente se menciona la aplicación de la relación básica del origen y aplicación de recursos, en la cual se encuentra una fórmula que vendría a ser capital externo requerido es igual a la inversión en capital de trabajo neto más la inversión en activos fijos, más los dividendos y menos el flujo de efectivo de operación. Las trampas en el diseño de modelos hace referencia a que se debe tener cuidado de agregar demasiada complejidad, ya que se puede generar tentación de construir un modelo mayor y más detallado y puede terminar siendo un modelo exhaustivo y difícil de usar en la práctica. Además, se menciona que no hay finanzas en los modelos de planeación financiera. Es decir, que los modelos de planeación financiera ayudan a administrar o a formular proyecciones adecuadas de variables financieras cruciales. Sin embargo, no hay modelo que incorpore todas las complejidades que pueda haber en la planeación financiera. Dentro del crecimiento y financiamiento externo, básicamente los planes financieros obligan a los administradores a ser claros en sus metas de crecimiento, inversión y financiamiento. Sin embargo, se debe observar algunas relaciones generales entre los objetivos de crecimiento y las necesidades de financiamiento de una empresa. La tasa de crecimiento que una compañía puede alcanzar sin recurrir a fondos externos se conoce como tasa de crecimiento interno y su fórmula de aplicación es tasa de crecimiento interno es igual a utilidades retenidas dividido para los activos netos. Por otro lado, la tasa de crecimiento sostenible es la mayor tasa de crecimiento que la empresa puede mantener sin elevar su apalancamiento financiero. Por ende, resulta que la tasa de crecimiento sostenible depende solo de la tasa de reinversión y del rendimiento del capital, es decir, que su fórmula de aplicación es tasa de crecimiento sostenible es igual a razón de reinversión multiplicado por el rendimiento del capital y como podemos observar en el ejemplo, reemplazando los datos en la fórmula, tomando en cuenta la empresa de ejemplo, nos da 7.29%. Estas fórmulas permiten aclarar que la planificación financiera debe ser coherente y que las empresas pueden confiar en el financiamiento de la deuda para crecer rápidamente a corto plazo, pero ese crecimiento no se puede mantener sin incurrir en niveles excesivos de deuda. La conclusión de este video se enfoca en que los estados financieros aportan información fundamental sobre el desarrollo y desempeño de la empresa. Sin embargo, para el análisis del estado de la empresa se aplican razones financieras claves. Por otro lado, también se determina que no hay un modelo directo que dé como resultado una estrategia financiera óptima. Muchas gracias, esta ha sido toda mi presentación.